Puranoticia.cl presenta Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, el regreso a casa, las informaciones de la región, Chile y el mundo. Las entrevistas y todo lo que necesitas saber. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. Buenas tardes, ¿cómo están? 6 de la tarde con 1 minuto y comenzamos Pura Noticia PM en la pantalla y en la señal de radio de puranoticia.cl. Recuerda que tú nos puedes ver, nos puedes escuchar y también nos lees. Nos puedes ver en la televisión, en la red de cable operadores que tiene disponible la señal de puranoticia.cl a lo largo de todo Chile. También nos puedes ver en nuestro propio canal de YouTube, ahí nos encuentras como Pura Noticia Chile, también en nuestro sitio web y en América Vivo, la aplicación internacional de Canal 13, pero como puranoticia.cl también lo puedes escuchar en la radio. Nos encuentras en el Gran Valparaíso y la provincia de San Antonio en el 102.5 FM, en la parte norte del litoral de nuestra región de Valparaíso, en Zapallar, Puchuncaví, La Ligua, Los Molles. También nos encuentras, ahí estamos en el 90.9 FM. Y por supuesto que si estás en el interior, estás en Los Andes, en San Felipe, también puedes escucharnos en la radio en el 96.1 FM. Y en la comuna de Concón nos encuentras con doble frecuencia en la 102.5 FM y en la 90.9 FM. Y por supuesto que también nos ves, nos escuchas y nos lees en la web y en nuestra edición digital. Recuerda que está disponible desde las 20 horas para su descarga completamente gratuita y sin ningún tipo de suscripción previa. Comenzamos las noticias de la tarde de puranoticia.cl revisando la congestión vehicular a esta hora. Este lunes 11 de mayo tenemos una alta congestión vehicular en la avenida España, desde Puente Capuchinos hasta Agua Santa, esto en dirección al oriente de la comuna de Viña del Mar, de nuestra ciudad Jardín. Y también tenemos una alta congestión vehicular en Avenida La Marina, desde el Reloj de Flores hasta el Puente Ecuador, esto es en dirección al sector de Reñaca. Mientras que en Valparaíso tenemos tránsito lento en la Avenida España, desde el Nudo Barón hasta Yolanda, esto en dirección a la ciudad Jardín, Viña del Mar. También tenemos un vehículo en pane en la avenida Marga, esto es en la comuna de Quilpué, llegando al enlace del Troncal Sur, se mantiene ocupado. La pista derecha en dirección al centro de la Ciudad del Sol, al centro de la comuna de Quilpué. Alta congestión vehicular a esta hora de la tarde en las distintas comunas de nuestra región de Valparaíso. Y también tenemos bajas temperaturas, alta congestión y bajas temperaturas, porque tenemos 11 grados a esta hora de la tarde con una máxima que apenas alcanzó los 13 grados de temperatura. Y con esta información, 6 de la tarde con 4 minutos, comenzamos Pura Noticia PM revisando las principales titulares a esta hora de la tarde. Sube la aprobación al presidente de la República, a José Antonio Kast. CADEM lo posiciona con un 42% de respaldo ciudadano. El Frente Amplio y Renovación Nacional se enfrentan por la mega reforma del gobierno del presidente José Antonio Kast. La oposición defendió el uso de indicaciones para ralentizar su tramitación. La CONFET realizó una protesta frente al Ministerio de Educación. Estudiantes reclaman por los recortes en el ámbito educativo. La familia de María Ercira Contreras convoca una marcha para este martes. El recorrido será desde la estación Limache hasta el fondo Las Tórtolas en la comuna de Limache. Todo esto con el motivo de poder ahí conmemorar, ¿cierto?, el segundo aniversario de la desaparición de la adulta mayor. La Comisión de Salud revisa las crisis en el Hospital Claudio Vicuña. Cambio de autoridades ha sembrado la incertidumbre, bien digo, en este recinto.
Proponen sumar un royalty portuario a la reforma del gobierno. Se busca establecer un cobro equivalente a $1 por tonelada transferida. Un urgente llamado a fortalecer la estrategia nacional de tamizaje del cáncer de mama. La senadora María José Gatica, advierte solo un 20% de cobertura en las mamografías durante el pasado año 2024. Bueno, comenzamos las informaciones a esta hora de la tarde, 6 de la tarde con 6 minutos. Porque el diputado Javier Olivares anunció finalmente que presentará una querella criminal luego de ser agredido durante una actividad que se realizó en la comuna de Olmué durante este fin de semana. Desde su entorno aseguran que los atacantes ya estarían plenamente identificados y que uno de ellos sería incluso un jugador del club deportivo donde ocurrió este incidente. El diputado del partido de la gente Javier Olivares anunció acciones judiciales luego de la agresión que sufrió durante la madrugada de este domingo en la comuna de Olmué, en medio de una actividad por el aniversario del Club Deportivo Montevideo. Según un comunicado emitido por su oficina parlamentaria, el ataque ocurrió pocos minutos después de su llegada al recinto deportivo. Desde el entorno del parlamentario aseguraron que uno de los agresores sería jugador del club y que tanto él como su hermano ya estarían identificados por las autoridades. De acuerdo con la versión entregada por el equipo del diputado, el agresor habría golpeado a Olivares por la espalda con un puño en el rostro mientras gritaba consignas políticas. Tras el incidente, ambos sujetos habrían escapado del lugar, registrándose además una agresión contra uno de sus asesores parlamentarios que intentó intervenir. Desde la oficina del legislador indicaron que presentarán querellas criminales y otras acciones judiciales contra todos quienes resulten responsables de los hechos, asegurando que buscarán llegar hasta las últimas consecuencias que la ley permita. Según información policial, la denuncia fue realizada cerca de las 0:30 horas mediante un llamado al 133, efectuado por el propio parlamentario tras la agresión ocurrida en el recinto deportivo de Olmué. 6 de la tarde con 8 minutos. Durante esta tarde, el propio diputado Javier Olivares se refirió a esta situación, dio un punto de prensa en el Congreso Nacional. Revisamos a continuación. Buenas tardes, hoy día estamos haciendo este punto de prensa principalmente para dar un mensaje claro, que la política no puede ser agresiones más allá de las diferencias políticas que podamos tener, las vestimentas que podamos usar, los mensajes que queramos entender o entregar. Nadie puede estar por sobre aquello, por tanto lo importante y lo relevante es que más allá de los colores políticos, más allá de las diferencias políticas, lo relevante hoy es que estamos unidos en que nadie tiene el derecho de atacar a otra persona por su pensamiento político, por su forma de vestir o por su forma de expresarse. Desde todas las bancadas de diferentes colores políticos, de izquierda, de derecha y de centro, se comunicaron conmigo durante el fin de semana, desde su excelencia el presidente de la República hasta Seremi, alcaldes, concejales, para expresarme su apoyo. Agradezco también los apoyos del Partido de la Gente, del Partido Republicano, del PPD, de todas las bancadas, de todos y cada uno de ellos que hoy día están presentes, el Partido Nacional Libertario, por supuesto, también Franco Parisi y todos los diputados de mi colectividad que se han prestado justamente para condenar este hecho que ha sido un hecho deleznable, que manifiesta solamente que hoy el camino tiene que ser uno, la condena a la violencia más allá de las diferencias políticas o de las diferencias partidistas que podamos tener. Esto me pasa hoy día a mí, pero mañana le puede pasar a cualquiera de los camaradas aquí presentes, a cualquiera de las autoridades, y tenemos que decir basta. La violencia no es tolerable frente a ningún carácter político o diferencia. Muchas gracias. 6 de la tarde con 10 minutos, ahí revisábamos lo que fue parte de este punto de prensa del diputado por el Distrito 6 de nuestra región de Valparaíso, Javier Olivares, quien recordemos fue duramente golpeado en una actividad durante este pasado fin de semana. Finalmente, tras conocerse esta agresión que recibió el diputado Olivares, fueron parlamentarios de distintos sectores políticos quienes expresaron públicamente su rechazo a lo ocurrido y condenaron además la violencia. Recordemos que Olivares, fue víctima de este ataque durante la madrugada del pasado domingo. De acuerdo con los antecedentes entregados por la Fiscalía, de turno regional, Daniela Quevedo, la fiscal en este caso, la denuncia ingresó por lesiones leves ocurridas en el contexto de la celebración
celebración del aniversario Club Deportivo Montevideo. De acuerdo a lo que detalló la persecutora, el parlamentario se encontraba bailando junto a su abogada y acompañado por uno de los asesores cuando fue agredido por un sujeto desconocido, quien le propinó un golpe de puño en el rostro. En dicha celebración se encontraba el parlamentario y diputado don Javier Olivares, quien mientras se encontraba bailando en compañía de su abogada y que también se encontraba acompañado con uno de sus asesores, fue agredido por un sujeto desconocido con un golpe de puño en el rostro. Tras el ataque. 6 de la tarde con 11 minutos, revisamos todos los detalles en el siguiente informe. Tras el ataque, tanto el asesor como la abogada trasladaron a la víctima hacia el exterior del recinto, pero en ese lugar el diputado volvió a ser abordado por el mismo individuo, quien estaba acompañado por otro sujeto. Ambos empujaron al parlamentario, provocando su caída al suelo para luego continuar golpeándolo. A consecuencia de lo anterior, tanto el asesor como su abogada trasladan a la víctima hacia el exterior del establecimiento, lugar donde nuevamente es abordado por este sujeto desconocido, quien además estaba acompañado por otro individuo, quienes empujan a la víctima cayendo al suelo y comienzan a agredirlo nuevamente, interviniendo su asesor, quien también es agredido físicamente. En medio de la agresión intervino el asesor del diputado, quien también terminó siendo atacado físicamente por los desconocidos. Y producto de los hechos, tanto el congresista del Partido de la Gente como su colaborador resultaron con lesiones de carácter leve y fueron derivados hasta un recinto asistencial para constatar lesiones. Los hechos generaron reacciones desde el Congreso Nacional. El diputado Fabiano Sandón afirmó que condena de manera categórica cualquier tipo de violencia o agresión, venga de donde venga, agregando que Chile necesita más diálogo, más respeto y más responsabilidad de parte de todos. Desde el Partido Nacional Libertario, el diputado Eric Gross sostuvo que uno puede estar en desacuerdo con un parlamentario, con un gobierno o con cualquier postura política, pero responder con golpes es completamente inaceptable. El ex candidato presidencial y líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, lamentó también la agresión que sufrió el diputado Olivares, militante de su partido, en Olmué. Uno puede tener 1001 diferencias con una persona. Y con Javier, ¿por qué no? Pero la violencia no se puede permitir en ningún evento. Ayer Javier fue atacado cobardemente y le golpearon directamente en su rostro. Desde la oposición, en tanto, el diputado Daniel Manucheri calificó el ataque como inaceptable y remarcó que la violencia física contra un parlamentario no es respuesta política nunca. En la misma línea, el diputado Jaime Araya aseguró que la agresión es intolerable y pidió que la justicia identifique y sancione a los responsables. 6 de la tarde con 14 minutos. Vamos a seguir revisando informaciones políticas a esta hora de la tarde, pero vamos a cambiar completamente de tema, porque mientras el informe redactado por el Frente Amplio, que defendió el uso de las indicaciones para ralentizar la tramitación de la mega reforma impulsada por el gobierno, por el otro lado, Renovación Nacional acusó a la oposición de dañar el debate político y obstaculizar los acuerdos. La discusión por el proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast sigue generando fuertes tensiones en el Congreso, luego de que dirigentes oficialistas y de oposición confrontaran públicamente sus posturas respecto al avance de la iniciativa. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, respaldó la estrategia de sectores opositores para ralentizar la tramitación mediante indicaciones parlamentarias. Y además acusó al Ejecutivo de impulsar una agenda extremadamente ideológica y de no escuchar las advertencias realizadas por organismos como el Consejo Fiscal Autónomo, el Fondo Monetario Internacional y la Corte Suprema. Creo que hoy día plantear la reconstrucción dentro de un proyecto que es tan polémico y que tiene oposición no solamente de los partidos políticos, sino que del Consejo Fiscal Autónomo, del Fondo Monetario Internacional, de la Corte Suprema, o sea, organismos que son muy importantes, me parece que están equivocando el camino. Desde el oficialismo, la presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, criticó duramente las señales de la oposición y cuestionó las estrategias destinadas a retrasar la aprobación del proyecto. A mí me gustaría tener oposiciones
no obstruccionistas como las que tenemos hoy día, sino oposiciones que sean capaces de poner a Chile por delante y que sean capaces de conversar y buscar todos esos espacios para mejorar el acuerdo desde sus distintas posiciones. La dirigente oficialista además expresó su expectativa de que la reforma avance rápidamente en el Congreso y pueda ser aprobada en la Cámara de Diputados antes de la cuenta pública presidencial del próximo 1 de junio, asegurando que ello permitiría entregar mayor estabilidad económica y confianza a la inversión. 6 de la tarde con 16 minutos, continuamos revisando informaciones, pero vamos a cambiar de tema porque el fiscal nacional Ángel Valencia aseguró que aún es prematuro medir el impacto de las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, aunque insistió en que el control fronterizo debe seguir siendo una prioridad para enfrentar el crimen organizado y la migración irregular. El fiscal nacional Ángel Valencia volvió a poner el foco en la frontera norte como uno de los principales desafíos de seguridad que enfrenta el país, aunque evitó realizar una evaluación definitiva sobre las medidas implementadas recientemente por el gobierno del presidente José Antonio Kast. Fue durante una entrevista en el programa Estado Nacional de TVN donde Valencia fue consultado por iniciativas como el refuerzo de vigilancia y la denominada zanja fronteriza impulsada por el Ejecutivo. Sin embargo, sostuvo que aún no existen antecedentes suficientes para medir su efectividad. Es muy prematuro, puede ser anecdótico, creo que es preferible esperar las mediciones más precisas, fue lo que señaló el jefe del Ministerio Público. Pese a esto, Valencia insistió en que el Estado debe mantener como prioridad el control de la frontera norte. El Estado chileno tiene que hacer un gran esfuerzo por controlar la frontera norte, afirmó, valorando además que el gobierno haya instalado ese tema dentro de sus prioridades en seguridad pública. Consultado por la coordinación con la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, el fiscal nacional reconoció que el trabajo conjunto aún ha sido limitado debido al poco tiempo que lleva la actual administración en funciones. Han transcurrido apenas 2 meses, realizamos trabajos distintos, explicó. 6 de la tarde con 18 minutos, estamos revisando informaciones de la arena política en Pura Noticia PM, las noticias de la tarde de puranoticia.cl, y vamos a cambiar completamente de tema, pero vamos a seguir en el ámbito político, pero nos vamos con sondeos, porque este fin de semana recién pasado, la encuesta Criteria reflejó una nueva caída en la aprobación del presidente José Antonio Kast y un aumento de las personas que declaran no tener ninguna opinión de forma clara sobre las conducciones del gobierno y el proyecto de reconstrucción que está siendo impulsado por el Ejecutivo, bien digo. La aprobación del presidente José Antonio Kast volvió a retroceder y cayó al 36%, según reveló la última encuesta Criteria, difundida este domingo, mientras la desaprobación se mantuvo en un 51%. La medición también mostró un aumento en la incertidumbre ciudadana respecto a la conducción del gobierno, ya que un 13% de los encuestados afirmó no saber si aprueba o desaprueba la gestión del mandatario, cifra que subió 2 puntos respecto de la medición anterior. Además, el estudio evidenció señales de desgaste en la evaluación del rumbo del Ejecutivo frente al escenario de emergencia y reconstrucción. Aunque sigue predominando una mirada crítica, disminuyó levemente el porcentaje de quienes consideran incorrecto el camino del gobierno, mientras aumentó el grupo que no tiene una postura definida. En cuanto a atributos presidenciales, Kast mantiene mejores evaluaciones en áreas asociadas al liderazgo y capacidad de trabajo. Más de la mitad de los encuestados lo define como trabajador y directo, mientras que la percepción de competencia alcanza el 50%. Respecto al gabinete, May Chomalí, José García Ruminot e Iván Poduje lideran las evaluaciones positivas entre quienes los conocen. En paralelo, el proyecto de ley de reconstrucción mantiene dividido al país, con un apoyo que se mantiene en 37% y un aumento de las personas que aún no toman postura frente a la iniciativa. 6 de la tarde con 19 minutos, seguimos revisando informaciones de la arena política y estos recientes resultados que revisábamos sobre la encuesta Criteria, quisimos conversarlo y poder analizarlo junto a Felipe Vergara, quien es doctor en comunicación y director de posgrados de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Esto fue lo que conversamos con él en Pura Noticia Matinal. Aprobación, presidente. Está, ¿cierto? El desapruebo en un 51%, se mantiene, lo tenemos ahí en pantalla, para que Carlitos Ponce me la pinche, ¿cierto? Tenemos ahí la aprobación del presidente José Antonio Kast, que se encuentra con un 51% de desapruebo,
que es el punto más alto desde que se inició el gobierno, el famoso 11 de marzo, ¿cierto? No había estado más alta la desaprobación en Criteria y no había estado más baja la aprobación. Ese es un punto que está claro, lo que nos muestra Criteria este fin de semana, Felipe, ¿no? Sí, por lo menos en esta encuesta lo que observamos es que el presidente Kast está en un momento muy complejo. Quizás esta aprobación de la idea legislar les dé algunos bonos, pero la caída fue muy brusca y ahora se debiera tener cierta planicie, no debiera bajar mucho más, tampoco subir mucho más, puntos menos, pero ya perdió la mitad del capital político en menos de 2 meses. En 2 meses, justo hoy día se cumplen 2 meses. Y eso es difícil de revertir, complejo lo que nos muestra la Criteria, que no se condice con la academia. Exactamente, no se condice con la academia. En Criteria, una de las cosas que me llamó mucho la atención de lo que mide, y lo tenemos también ahí en pantalla, son los atributos de los presidentes Boric y Kast. Y aquí nos empezamos a encontrar, Felipe, con una lectura que es muy interesante. Por ejemplo, la primera pregunta hace el comparativo en primer año de gobierno, año 2022, primer año de Boric, año 2026, primer año de Kast. Por ejemplo, ¿quién encuentra, en tu opinión, el presidente Gabriel Boric o el presidente José Antonio Kast es trabajador? Un 46% piensa que sí en el caso de Boric, pero en el caso de Kast un 56%. O sea, la gente encuentra más trabajador a Kast que a Boric. Felipe. Claro, ahora, y por algo los datos demuestran que no está bien. Trabajar mucho y trabajar bien no necesariamente son... Es lo mismo. Son lo mismo. No quiero decir que el presidente esté trabajando mal ni mucho menos, pero si la opinión de la gente es que en 2 meses está descontenta con él, claro, y lo ve trabajando todo el día, pero no concretando o no trabajando en lo que la gente le mueve, porque puede estar trabajando mucho en el tema de la benzina, pero no sube la benzina toda la semana, claro, trabajo, pero no trabajo para ayudarme a mí, pues. Entonces eso puede suceder ahí. Son atributos igual. Al presidente Boric se le había encasillado un poco en que era flojo. Era flojo, le decían a Boric. Bueno, dice, por ejemplo, la gente piensa que Kast es más directo que Boric, que va más de frente, que es más competente, que tiene más capacidades necesarias para el cargo de presidente. Ahora, mira, hay un empate de un 44% cuando dicen es honesto. O sea, 44% empate. La gente sí piensa que Kast es más líder que Boric. Es el líder que Chile necesita, mayor Kast. Es un buen representante de los intereses de la gente, mayor Kast. Pero mira estas dos. Dice, es sensible con los problemas de las personas. Encuentra la gente que era más sensible Boric que Kast. Es cercano a la gente. La gente encuentra que, miren, un 59% que Boric es más cercano que Kast, que solamente alcanza un 34%. Aquí donde viene la conexión social con la gente, con los territorios que hablábamos siempre, Felipe. Sí. Y las medidas que ha tomado el presidente Kast no son cercanas a la gente. Pueden ser las que había que tomar, lo que sea, pero el alza de la benzina, la misma reforma esta, con ciertos beneficios que hay para determinadas clases sociales y políticas, no lo hacen cercano. Ahora, uno no elige a los presidentes por ser cercano. Sin embargo, es un atributo que ayudó a la presidenta Bachelet, pero el presidente Lago no era cercano, y obviamente tenía un nivel de aprobación importante. Ahora, por ejemplo, tener liderazgo y tener un nivel de rechazo como el que tiene, a veces es un poco contradictorio. Y uno se dice, bueno, ¿cuánto le metieron de esfuerzo a esta encuesta? Porque si eres súper líder, como la gente no está contenta contigo, ¿no? O sea, hay ruidos que hacen, bueno, y son parte de las mismas encuestas. Y igual la gente al final del día contesta lo más relevante. ¿Le gusta el presidente? Sí o no. Y después, ya lo único que quiere es irse rápido. No seguir contestando una encuesta que te puede demorar 10-15 minutos. Bueno, efectivamente, ahora cuando nosotros miramos que la gente piensa que Kast es mayor líder, pero no tiene cercanía con la gente, también queda la pregunta abierta, ¿qué busca la gente? ¿Quiere un líder o quiere un cercano?
yo creo que si tú les preguntas, ellos van a querer un líder, ¿no? Pero en la tierra más delgada, yo creo que quieren alguien que sea empático con ellos, ¿no? Con la ciudadanía, y eso el presidente Kast no lo tiene. Sí lo tenía el presidente Boric, y los dos tenían niveles de aprobación bastante parecidos a estas alturas del año en sus primeros años. Entonces hay ahí es como cuando te dicen ¿quieres más programas culturales? Sí, quiero más programas culturales, pero no ve nadie. Entonces, sí, quiero un super líder, no, quiero alguien que sea más cercano, en verdad. Creo que por ahí en el fondo que exista mayor conexión. Bueno, es lo que también le significó de otra forma al presidente Boric, ¿cierto? Terminar su periodo y nunca bajar esa barrera de los 30, porque él le hablaba mucho a su nicho y los últimos meses, de hecho el verano, no salió de vacaciones porque se dedicó justamente a ver esa cercanía. Ahora, en la agenda Criteria, la encuesta Criteria, tenemos la evaluación de los ministros y la ministra, y nos llama poderosamente la atención que Iván Pujé sigue ahí en la línea de los 4 con mayor aprobación. Muy bien la ministra de Salud, May Chomalí, ¿cierto? José García Rubinot, quizás uno de los ministros que más agrado le ha llevado acá, sobre todo al sentarse a conversar y lograr conversar. Pero Pujé sorprende ese 56% ahí de evaluación positiva, sobre todo cuando Quirós y Mara Sadini están tan atrás, ¿no? Sí, esa mirada confrontacional que tiene Pujé a uno le sorprende que esté tan bien valorada, porque otros que tienen ese nivel de confrontación están en los potreros, no así. Sin embargo, creo que lo que hace astutamente Pujé es aparecer permanentemente en los medios de comunicación, ¿no? Entonces tú ves a May Chomalí o ves a la ministra de Educación que casi no aparecen. Entonces la gente dice, sí, son buena onda, pero no hay un conocimiento. No sé si está el dato de cuánto conocen a las personas o no. Muchas veces me acuerdo que quienes estaban mejores evaluados eran los que eran menos conocidos, ¿no? Porque claro, no hace ruido. En el caso de Pujé, él logra mantenerse permanentemente en los medios de comunicación y mandar ciertos mensajes con un estilo confrontacional que no es muy ad hoc a la política, pero logra mantenerlo vigente. Y hay ciertos sectores que son disruptistas, que les gusta esta mirada confrontacional, ¿no? Recordemos que en el Parlamento tenemos bastantes parlamentarios que llegaron a esos cargos producto de la misma confrontación. Entonces, ahí hay un mix extraño, francamente. Sí, ese mix también se ve, porque por ejemplo hay ministros que están como en la medianía de la tabla, que uno dice, ¿se acordará la gente de, por ejemplo, Martín Arrau, ministro de qué es? Rápido, ¿alguien sabe o no? Mira, Francisco Undurraga, claro. O sea, como que cuesta conocerlo. Claro, los más mediáticos son Mara Sedini, que definitivamente Felipe la sacaron de la primera línea. Hoy día Mara Sedini está en regiones, está en otro tema, la sacaron de la primera línea, definitivamente. No es vocera. No. Y no está en la moneda permanentemente, que es donde debiera estar. Exactamente. ¿Y Quirós? Y hay otros que uno no conoce a nadie, ¿eh? Que muchos de estos la gente no los conoce y por la función que desempeñan. Claro, obras públicas, Raúl. Uno sabe, fue constituyente, o sea, ha tenido cargos importantes, pero no es un personaje conocido, pese a que es muy cercano al presidente Kast. Pero obras públicas, uno dice, no cacho nada de obras públicas, ¿eh? Sí me importa la salud, me vacunaron, listo, la ministra de Salud es buena. Entonces, entramos a una derivada, no entramos a el personaje en sí. Exactamente. Bueno, los ministros que debiesen cambiar, yo creo, así como tirarnos a la apuesta Felipe. Yo digo, Mara Sedini debiese ir después de la cuenta pública. Dicen que antes de septiembre, yo creo que después de la cuenta pública va a haber sorpresa. Mara Sedini, 1. Trinidad Steiner, 2. Y Pujé, 3. Aunque tengo duda del tercero, pero yo creo que esos 3 seguro que debiesen cambiar. ¿Se podrá hacer? ¿Tendremos esa trilogía o no? Difícil. Yo sumaría también a la ministra de Ciencia, que no ha estado, que los temas que se están abordando de ciencia son complejos. ¿A Jimena Nicolau? Sí, esto ¿pero mismo tú crees que podría, y el episodio del sur no la habrá beneficiado? Pero un rato,
poco, pero después la perjudicó fuertemente cuando el presidente Kast dice que tenemos libros bonitos que cuestan 500 millones y no los lee nadie. O sea que la investigación científica no tiene relevancia. Hubo una carta ayer en el diario importantísima sobre esto mismo. Desacredita el Ministerio de Ciencia. Entonces, y para quienes estamos en el mundo académico, esperábamos en ella, teníamos mucha confianza en ella, y se nos ha caído en este mismo rubro. Entonces, creo que ahí hay un tema complejo. También el ministro de Transporte, esto de criticar permanentemente o los buses o la ciclovía, no han sido aterrizajes afortunados. Y no aparece el ministro de Transporte ni siquiera con uno de los que tiene 30% de conocimiento, así que, y por eso no es medido por la criteria. 6 de la tarde con 31 minutos. Ahí escuchábamos esta conversación que sostuvimos con Felipe Vergara, doctor en comunicación y también director de posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Esta conversación que tuvo junto a Jorge Vega en Pura Noticia Matinal. Y vamos a seguir en los sondeos porque también este pasado fin de semana se arrojó, ¿cierto? Tuvimos resultados de la última encuesta de la Plaza Pública CADEM, donde se mostró una recuperación en la aprobación del presidente José Antonio Kast, quien alcanzó un 42% de respaldo ciudadano, 4 puntos más que en la última medición. De acuerdo al sondeo, la desaprobación del mandatario José Antonio Kast también registró una baja, cayendo 3 puntos hasta ubicarse en un 53%. Entre quienes apoyan al jefe de Estado, las principales razones apuntan a la percepción de liderazgo y firmeza en la toma de decisiones. Un 51% de los encuestados que aprueba la gestión del gobierno señaló que Kast ha tomado decisiones de manera valiente, aunque sean impopulares, mientras que un 46% destacó el foco en materias como crecimiento económico, seguridad e inmigración. En contraste, las principales críticas hacia la administración se concentran en el ámbito económico. Un 53% de quienes desaprueban al mandatario apuntó a la reforma tributaria y a la disminución de impuestos a las empresas, mientras que un 35% mencionó los recortes del gasto fiscal. La medición también evaluó a distintas figuras políticas. El alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, lideró nuevamente el ranking de imagen positiva con un 60%, seguido por Sebastián Sichel con un 56%, Mario Desbordes con un 54% y la expresidenta Michelle Bachelet con un 52%. Respecto a la percepción del país, la última encuesta Plaza Pública CADEM indicó que un 42% de los encuestados considera que Chile va por buen camino, mientras que un 45% manifestó una visión positiva sobre el futuro. Sin embargo, las expectativas en empleo y consumo continúan bajas, con solo un 15% proyectando mejoras laborales y un 21% esperando un mejor escenario para el consumo. 6 de la tarde con 34 minutos, ahí escuchamos los últimos resultados de la encuesta Plaza Pública CADEM, que teníamos este 42% de respaldo ciudadano a la figura del presidente José Antonio Kast. 6 de la tarde, 34 minutos, hacemos una pausa comercial, pero ya regresamos con más informaciones en Pura Noticia PM. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Es Pura Noticia PM. 6 de la tarde con 39 minutos, ya estamos de regreso en Pura Noticia PM, las noticias de la tarde de puranoticia.cl. Tenemos 12 grados de temperatura a esta hora y alta congestión vehicular, principalmente en las ciudades de Viña del Mar y de Valparaíso. Tenemos congestión vehicular en la ciudad Jardín, en 1 Norte, desde calle Quillota hasta la plaza Miraflores. Esto en dirección al interior de nuestra región, en dirección hacia Quilpué, hacia Villa Alemana. Mientras que en la avenida España, en Viña del Mar, también tenemos congestión vehicular desde Puente Capuchinos hasta Agua Santa, en dirección al centro de la ciudad Jardín. Mientras que la congestión en avenida La Marina, desde el Reloj de Flores hasta el puente Ecuador, es en dirección al balneario de Reñaca. Esos son los principales nudos de congestión que hay a esta hora de la tarde, mientras que en Valparaíso también tenemos un tránsito lento en avenida España, desde el nudo Barón hasta Yolanda, en dirección a Viña del Mar. Así que tiene que considerar un aumento
en los tiempos de viaje en estos 4 sectores de Viña del Mar y de Valparaíso. En el caso de 1 Norte, que hay congestión vehicular desde calle Quillota hasta la plaza Miraflores en dirección hacia Quilpué, el llamado es a tomar vías alternativas, como por ejemplo la avenida Álvarez en el centro de Viña del Mar, que lo lleva directamente desde Valparaíso, desde Viña del Mar, hasta la Ciudad del Sol, hasta Quilpué, por el camino Troncal Sur. 6 de la tarde con 40 minutos. Seguimos en Pura Noticia PM, revisando los principales titulares a esta hora. Sube la aprobación del presidente José Antonio Kast. CABEM lo posiciona con un 42% del respaldo ciudadano. Se agudiza la tensión por el proyecto de reconstrucción. La oposición busca frenar los avances, mientras que el oficialismo acusa obstrucciones. Ángel Valencia, el fiscal nacional, insiste en reforzar el control fronterizo y evita evaluar medidas de gobierno. El diputado Javier Olivares fue brutalmente agredido en la comuna de Olmué. Los atacantes del parlamentario estarían plenamente identificados. 6 de la tarde con 42 minutos y en la Plaza Los Migrantes de Valparaíso, algunos vecinos y también transeúntes han denunciado que este espacio recientemente inaugurado estaría siendo cerrado con rejas antes del horario establecido. Quien está allá y nos trae todos los detalles es nuestra unidad móvil a cargo de Daniel Zunino, quien estuvo ampliamente reporteando, bien digo, esta situación y las reacciones tanto de los vecinos como de quienes visitan este reciente espacio que fue inaugurado hace tan solo pocos días. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Camila? Muy buenas tardes. Así es, estuvimos en este sector, en Plaza Los Migrantes, en Valparaíso, espacio que fue recientemente inaugurado y que durante los últimos días ha generado diversas críticas por parte de vecinos y usuarios, quienes denuncian que este recinto estaría siendo cerrado antes de la hora informada originalmente. De hecho, durante esta jornada conversamos con residentes y personas que frecuentan este sector del Cerro Concepción, quienes manifestaron su molestia, señalando que en algunas ocasiones las rejas ya se encontraban cerradas antes de las 19 horas, dificultando así el paso, el acceso, mejor dicho, a quienes utilizan esta plaza con descanso, recreación o tránsito también. Es lo que tenemos respecto a esta situación. Escuchemos las palabras de algunos vecinos que tienen algunas versiones respecto a esta situación. Vamos con eso. La versión, yo vivo aquí a 2 pasos de la plaza y lo que te puedo decir es que los primeros 15 días no la abrieron, o sea, se inauguró y se mantuvo cerrada mientras se resolvía quién iba a abrir y quién iba a cerrarla. Ahora ya está regularizado y todos los días la abren alrededor de las 10 y la cierran como a eso de las 7 de la tarde. Yo pienso que más que nada por eso, porque tú sabes que todo lo vandalizan, lo rayan, lo destrozan. Y esto está nuevo. Está nuevo, no dura nada. Entonces, todos los esfuerzos que se hacen para restaurar la ciudad no duran nada. Han pintado las fachadas de las casas, ya duran 2 o 3 semanas. La misma plaza, el parque, aquí la Plaza Neptuno. Podido ver, quienes vivimos en Valparaíso, es que la plaza tiene un horario, cosa muy atípica para un espacio público, considerando el lugar que es muy turístico y que tiene mucha afluencia público de mañana y de tarde. Y lo que nos dicen es que en la tarde se cierra la plaza y no puede acceder nadie, siendo que es un bien público y debe estar abierto durante todo el día y noche. Tal como escuchábamos, hay diferentes versiones. Unos hablan respecto a un cierre de la plaza inicialmente, otros hablan de que la plaza, si bien está abierta, se cierra mucho antes, la gente pasa a eso de las 5:30 de la tarde y la plaza está cerrada. Pero tenemos oficialmente una versión respecto a esta situación, que es por parte de un dirigente vecinal. Hablamos del presidente de la Junta de Vecinos del sector de la Plaza Los Inmigrantes. Escuchemos también su versión respecto a esta situación bastante. Cuéntenos, Enzo, usted tiene una versión también que entregarnos respecto a esta problemática. Bueno, yo no creo que es problemática. Lo que pasa, lo que estamos haciendo nosotros es cuidar una inversión que ha hecho el GOR y la municipalidad, y que lamentablemente muchas plazas de la ciudad han sido vandalizadas posteriormente de ser inauguradas.
Nosotros pedimos en un principio, cuando se presentó este proyecto, que la plaza fuera cerrada, se mantuvieran unos sectos que había puesto una anterior directiva a raíz de que a este sitio de Eriazo accedía mucha juventud en las noches y la madrugada, y bajo el terraplén de esta terraza hay otro terraplén que da a la espalda del edificio del Banco de Solidaridad Estudiantil, y que han habido ahí entre más o menos 10 fallecidos de jóvenes que cayeron por la altura, y a raíz de lo mismo nosotros pedimos que fuera cerrada y que se hiciera un cierre perimetral en esa parte baja, que ahora, después de que esta empresa constructora terminó la plaza, debe hacerlo, porque ese fue el compromiso, porque si mañana pasa algo, no lo quiera, vamos a tener graves consecuencias con respecto a eso. Entonces lo que hicimos fue mantener cerrado, mientras tanto se definía quién abría y cerraba. Por lo tanto, se asumió la responsabilidad de la municipalidad de abrirla a las 9 de la mañana y cerrarla a las 19 horas, que es una hora prudente para el sector, porque posteriormente la cantidad de gente que llega no es de la mejor, y lamentablemente continuamente en el cerro están ahí ocurriendo robos y vandalización en diferentes sectores. Sí, estamos con Enzo Gagliardo, Ricardo, presidente de la Junta de Vecinos del sector acá, respecto a la plaza. Se hablaba mucho del tema del cierre, tú comentabas también el tema del cierre de la plaza. Acá nos están explicando el por qué se cierra la plaza. Claro, ese es el motivo. Se mantuvo cerrada, de hecho la mantuvimos cerrada después de la inauguración un par de días, y al tercer día violentamente sacaron el portón a una hora, no recuerdo cuál, y tuvimos que poner otro candado con cadena hasta que se definió el asunto, como les digo, de quién abre y venía a cerrar la plaza, y respetando los horarios. De hecho pusimos unos carteles, también los vandalizaron, los sacaron, es como un algo clásico de Valparaíso ya. Entonces lo que hemos hecho solamente es mantener que esta prolongación del Paseo Baquedano no sea para la gente que viene a disfrutar, a fotografías, qué sé yo, y ver desde otro punto de vista nuestra querida ciudad. Y eso es cuidando una gran inversión por lo demás. Este cierre es parte de un acuerdo, entonces. Sí, por supuesto. O sea, el acuerdo lo pidió la directiva de la Junta de Vecinos, porque no queríamos que esto, en las noches, 2 de la mañana, si ya teníamos problemas en el Paseo Baquedano, son gente que llega a esa hora con parlantes y celebran hasta cumpleaños, y la gente del paseo no podía dormir. Bueno, aquí tendríamos dos casos: no dormiría la gente del paseo y no dormiría la gente del edificio del Banco de Solidaridad Estudiantil, que tiene esos departamentos, me imagino, los dormitorios en la parte posterior que dan frente a la plaza. Así que esa es la idea. Nuevamente, todos pedimos que Valparaíso recuperando, ahí se está haciendo un trabajo por parte de la municipalidad en diferentes sectores, pero también vemos que se inauguran cosas, como inauguraron una pileta y un tipo a las 2 horas estaba bañándose en la pileta de la Plaza Aníbal Pino. Esas son las cosas que ocurren. Y finalmente, ¿qué diríamos a la gente que se está quejando de este cierre? Que ya no tiene nada que quejarse, sencillamente lo que tiene que hacer es venir a disfrutar de esto y entender que es de las 9 hasta las 19 horas. Exactamente, es lo mismo. Nosotros, cuando yo asumí, solicitamos el cierre del Paseo Atkinson, cierre del Yerbasoni, cierre del pasaje Templeman y, ¿no es cierto?, los accesos a esos sectores, por lo que significaba delincuencia, por las fiestas que se hacían de noche. Bueno, no se logró, lamentablemente, a pesar que presentamos toda la documentación a la DOM, y bueno, ya ahí quedó eso volviendo un sueño eterno, pero la verdad es que solamente se trata de cuidar algo que va en beneficio de todos, y con mayor razón un cerro que es tan turístico como este. Sí, agradecemos su versión, Enzo. Perfecto, encantado, muchas gracias. Que esté muy bien. Es lo que escuchamos entonces, Camila, respecto a la versión oficial de parte de un dirigente vecinal en torno a lo que ocurre en esta plaza. El cierre perimetral no es azaroso, sino una petición expresa de los residentes para proteger la infraestructura y la integridad física de las personas. Como escuchamos a Enzo Gagliardo, presidente de la Junta de Vecinos del sector, explicó que la medida busca evitar tragedias y actos vandálicos que ya han afectado a otros puntos de la ciudad. Entonces, Camila. Claro, Daniel, ahí lo decía bastante claro, ¿cierto? Es el presidente de la Junta de Vecinos de ese sector en Valparaíso, que lo veíamos en la Plaza Aníbal Pinto, particularmente en la Fuente de Neptuno, la cual estuvieron, ¿cierto?, remozándola, estuvieron ahí haciéndole todo este tipo de arreglos. Fue inaugurada ya a los pocos días, si es que ya había sido vandalizada. Entonces muchas veces los vecinos están de acuerdo con estos cierres perimetrales, ¿cierto?, en poner un poco de restricción para así poder también tener control de lo que efectivamente pasa en este lugar. Así es, claro, según la versión de Enzo Gagliardo en este caso, el uso del candado también tiene una explicación: es la protección de la inversión realizada por el gobierno regional y el municipio, y según, claro, dirigentes tras la inauguración se vivieron incivilidades donde desconocidos violentamente sacaron el portón, obligando a instalar nuevas cadenas y candados. O sea, ya hubo una vandalización respecto a los candados y al portón antiguo. Así que lo que estamos viendo en pantalla
es parte de la nueva infraestructura, por así decirlo, de la nueva instalación de un portón, un nuevo candado para proteger esta plaza tras el horario de cierre. Hablamos de posterior a las 19 horas todos los días. Así es, Daniel, así que nos quedamos con esa información, con esta disyuntiva, ¿cierto?, que había ahí por este cierre en la plaza Los Migrantes. Estaría siendo cerrada en horas de la tarde, pero al parecer los vecinos del sector, algunos estarían de acuerdo con esta medida. Así que ahí vamos a ver en cómo se desarrolle esta información, Daniel, desde Valparaíso, en nuestra región. Así es. Que esté muy bien, Camila. Gracias, Daniel. 6 de la tarde con 51 minutos. Vamos a seguir con informaciones, pero vamos a cambiar completamente de tema. De la región de Valparaíso nos vamos a trasladar hasta la región metropolitana, porque la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León cuestionó duramente la investigación que mantiene al exdiputado en prisión preventiva. Recordemos que durante este pasado viernes fue enviado finalmente con la medida cautelar más gravosa en nuestro país, y aseguran desde su defensa que la causa está siendo sesgada y que no existen delitos acreditados contra el ex parlamentario. Todos los detalles en el siguiente informe. El abogado defensor de Joaquín Lavín León, Cristóbal Bonasich, aseguró que la investigación que enfrenta el ex parlamentario por presuntos delitos de corrupción es sesgada y sostuvo que no hay delitos acreditados en la causa. Las declaraciones fueron realizadas este sábado tras visitar a Lavín en el anexo penitenciario Capitán Llaver, recinto donde cumple prisión preventiva, luego de haber sido formalizado durante esta semana por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. El defensor cuestionó el actuar de la Fiscalía Metropolitana Oriente y afirmó que la indagatoria habría sido construida de manera parcial. Toda persona tiene derecho a un juicio objetivo e imparcial y no a una investigación sesgada, sostuvo Bonasich, agregando que a su juicio las pruebas no justificarían los delitos imputados. Lavín León fue enviado a prisión preventiva tras ser formalizado por fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, en hechos que habrían ocurrido entre los años 2015 y 2026. En la misma resolución judicial también quedó en prisión preventiva el ex asesor Emiliano Domínguez, imputado por delitos de fraude al fisco, cohecho, delitos tributarios y tráfico de influencias. El tribunal consideró que la libertad de ambos constituye un peligro para la seguridad de la sociedad debido a la gravedad y reiteración de los delitos investigados. 6 de la tarde con 53 minutos. Vamos a continuar revisando informaciones de la arena política, porque el senador Miguel Ángel Calisto quedó finalmente tras su formalización con arraigo nacional, porque fue reformalizado ahora por fraude al fisco en una causa donde la Fiscalía elevó el monto de este presunto perjuicio a más de 105 millones de pesos. El senador Miguel Ángel Calisto quedó con arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados luego de ser formalizado este domingo en el Juzgado de Garantía de Coyhaique por el delito de fraude al fisco. En la audiencia, la Fiscalía Regional de Aysén actualizó el monto del presunto perjuicio fiscal a más de 105 millones de pesos, además de solicitar nuevas diligencias investigativas. El tribunal accedió también a ampliar el plazo de investigación por otros 60 días. Según el Ministerio Público, entre los años 2018 y 2022, el entonces diputado Calisto habría concertado junto a otros imputados un mecanismo para obtener recursos de manera fraudulenta desde el Estado mediante contrataciones de asesorías que presuntamente no se realizaron. La investigación apunta específicamente a la contratación de Carla Graf Toledo como asesora parlamentaria, pese a que, según la Fiscalía, no habría cumplido funciones efectivas. Los fondos recibidos habrían beneficiado tanto a los imputados como a terceras personas vinculadas a actividades políticas en la región de Aysén. La causa además se amplió en marzo pasado con otras investigaciones por fraude al fisco relacionadas a proyectos financiados con fondos concursables del gobierno regional de Aysén, donde los montos investigados superan los 32 millones de pesos. Actualmente, uno de los imputados permanece en prisión preventiva, mientras otra imputada cumple arresto domiciliario nocturno. 6 de la tarde con 54 minutos. Continuamos con las informaciones de carácter judicial, porque la Fiscalía solicitó penas de hasta 71 años de cárcel para los 5 acusados por los delitos vinculados al ataque registrado durante el año 2022 al interior del Fondo San Luis, esto es en la provincia de Cautín.
Luego de varias postergaciones, este lunes comenzó el juicio oral contra Pelentaro y Yaitul y otros 4 imputados por su presunta participación en un atentado ocurrido en el Fundo San Luis de Lautaro. La causa también involucra a Luis Menares Chañilao, Luis Fuensalida Eneros, Jorge Cañupil Coña y Juan Mardones Sáez, quienes se enfrentan cargos por delitos como robo con retención de víctimas, incendio, disparos injustificados, porte de arma prohibida y tenencia de municiones. El juicio se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco y se proyecta que se extienda durante 29 jornadas, en medio de un amplio despliegue de seguridad. La Fiscalía está solicitando penas que fluctúan entre los 59 y los 71 años de cárcel para los acusados que permanecen en prisión preventiva. En la antesala del proceso, Ernesto Yaitul cuestionó el actuar del Ministerio Público y acusó una persecución política contra comunidades mapuche vinculadas a la coordinadora Arauco Mayeco. Por su parte, el abogado defensor Marco Oñate criticó las altas penas solicitadas por la Fiscalía y aseguró que las imputaciones contra uno de sus representados podrían derivar en una condena superior a los 70 años de presidio. 18 horas con 56 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial a esta hora de la tarde, pero ya regresamos con más informaciones en Pura Noticia PM. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Pura Noticia PM. 7 de la tarde con 1 minuto, ya estamos de regreso en Pura Noticia PM, las noticias de la tarde de puranoticia.cl. A esta hora tenemos 11 grados de temperatura y tuvimos una máxima de 13 grados. Estamos con temperaturas bastante bajas. Además tenemos una alta congestión vehicular en Viña del Mar, en 1 Norte hasta calle Quillota. Esto en 1 Norte, desde calle Quillota hasta la Plaza Miraflores, en dirección al interior de nuestra región de Valparaíso. Es decir, si usted va por 1 Norte hacia las comunas de Quilpué, de Villa Alemana, tenemos alta congestión vehicular, prefiera vías alternativas, como lo es la avenida Álvarez en el centro de Viña del Mar, que lo lleva ahí directamente hasta el Troncal Sur. También tenemos una alta congestión vehicular en avenida España, desde el puente Capuchinos hasta Agua Santa, en dirección al oriente, también en nuestra ciudad Jardín, mientras que en avenida La Marina, desde el reloj de Flores hasta el puente Ecuador, en dirección a Reñaca, también tenemos una alta congestión vehicular a esta hora. Vamos a seguir con las informaciones y vamos a continuar con informaciones de nuestra región de Valparaíso, porque la Contraloría finalmente descartó ilegalidades en el acuerdo por Valparaíso y ratificó la validez del convenio que busca impulsar la expansión del puerto, rechazando así la solicitud presentada por la Fundación Defendamos Chile. La Contraloría General de la República resolvió mantener la validez del denominado Acuerdo por Valparaíso, iniciativa que busca impulsar la expansión portuaria en la ciudad, descartando así una solicitud de reconsideración presentada por la Fundación Defendamos la Ciudad. La decisión ratifica los dictámenes emitidos durante el 2025 y concluye que el acuerdo firmado entre la Municipalidad de Valparaíso, el Gobierno Regional y la empresa portuaria Valparaíso se ajusta a la legalidad vigente y al principio de coordinación entre organismos del Estado. La solicitud había sido presentada por el director ejecutivo de la Fundación Defendamos la Ciudad, Jorge Bustos, quien cuestionaba la eventual legalidad del convenio suscrito en octubre del 2023 para avanzar en la expansión del puerto. Sin embargo, en el oficio firmado por el Contralor Subrogante Víctor Merino se establece que no existen irregularidades y que el acuerdo no reemplaza ni limita los procesos de evaluación ambiental establecidos por la ley. Con esta resolución, la Contraloría cerró oficialmente la solicitud de reconsideración, despejando uno de los principales obstáculos administrativos que enfrentaba el proyecto de expansión portuaria en Valparaíso. 7 de la tarde con 4 minutos, seguimos revisando informaciones porque tanto los presidentes como los secretarios generales y los jefes de bancada de los partidos de la oposición recibieron el documento sobre la reforma tributaria encubierta, elaborado por los centros de estudio y economistas previo al seminario sobre este tema que se realiza durante esta tarde, este lunes 11 de mayo en el Congreso en Santiago. Aquí está la oposición que tiene propuestas, que tiene alternativas y que las va a plantear en el Parlamento. Y que ante eso nos mantenemos en unidad y en entregar a Chile, finalmente, propuestas que vayan a acelerar el crecimiento, a construir inversión
y a proteger al 99% de este país, no al 1% más rico. Nuestro sector apuesta por el crecimiento del país, sin ninguna duda. Y hay una mirada en que el crecimiento puede lograrse de una manera distinta que la que está proponiendo el Ejecutivo. Por consiguiente, esto irá al debate, yo estoy seguro que será parte de las argumentaciones que van a exponer los parlamentarios. Recibió la propuesta de los expertos, de los economistas. Es importante colocar en el centro que para que el crecimiento se convierta en desarrollo y beneficie a todos los sectores de la sociedad, Chile requiere dar un salto en innovación, en apoyo a la pequeña y mediana empresa. Bueno, ahí escuchábamos las palabras del senador de nuestra región de Valparaíso del Frente Amplio, Diego Ibáñez. Y a esta hora vamos a cambiar de tema, pero vamos a seguir con informaciones de la región de Valparaíso, porque el debate por la reforma portuaria que está impulsada por el gobierno sumó durante este lunes una nueva arista, luego de que se planteara incorporar un royalty portuario dentro del proyecto que actualmente se discute al interior del Congreso Nacional. Esta iniciativa propone establecer un cobro equivalente a $1 por tonelada transferida en terminales marítimos del país, con el objetivo de que parte de los recursos generados por la actividad portuaria permanezcan precisamente en las regiones y comunas donde operan estos puertos. La propuesta fue abordada durante una reunión entre el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, y el diputado del Distrito 7 de nuestra región por el Partido Comunista, Luis Cuello, quien impulsa la indicación dentro de la reforma tributaria presentada por el Ejecutivo. La descentralización fiscal es fundamental para los gobiernos regionales, pero para Chile hoy día. Y establecer un gravamen, un royalty portuario en circunstancias que nosotros como región alojamos los principales puertos del país, incluyendo el puerto terrestre más grande de América Latina, el puerto terrestre de los Andes, nos parece una buena iniciativa, un buen proyecto, una buena indicación que se adscribe precisamente a este mal proyecto. Nuestra idea del royalty portuario y ahora como una indicación dentro del proyecto de reforma tributaria que ha presentado el gobierno, que va en la dirección más bien de quitarle recursos a las regiones y a las comunas, y lo que nosotros queremos con esta indicación de royalty portuario es que se haga justicia en los territorios y tengamos más recursos para la región de Valparaíso y también para las comunas y para las ciudades puertos, que es muy importante. 7 de la tarde con 7 minutos, de acuerdo a lo que escuchábamos ahí del planteamiento, el 50% de los recursos recaudados sería destinado a comunas portuarias y el otro 50% a gobiernos regionales, fondos que podrían invertirse tanto en infraestructura como en salud, educación, transporte y también proyectos de desarrollo territorial. La discusión vuelve a instalar el debate sobre la descentralización fiscal y sobre cuánto de la riqueza que generan los puertos permanece efectivamente en las regiones donde se desarrolla esta actividad económica. 7 de la tarde con 8 minutos en Pura Noticia PM. Vamos a cambiar de tema porque la Comisión de Hacienda de la Cámara espera conocer durante este lunes cuántas indicaciones serán ingresadas al proyecto de reconstrucción nacional en medio de acusaciones de obstruccionismo y también la tensión política. Todo esto porque precisamente esta jornada vence el plazo para presentar indicaciones al proyecto de reconstrucción nacional que se tramita en la Cámara de Diputadas y Diputados en medio de advertencias sobre un posible tsunami legislativo que podría retrasar su avance. El presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, anunció que llegará temprano al Congreso para verificar si finalmente se concreta el ingreso masivo de indicaciones que, según estimaciones, podría superar los 2.500 enmiendas. Desde el oficialismo, el diputado Jaime Araya, uno de los impulsores de estas modificaciones, confirmó que durante este lunes serán presentadas nuevas propuestas al proyecto, aunque evitó precisar cuántas serán ingresadas. La sesión aumentó luego de que Romero acusara un intento de dilatar la tramitación legislativa, mientras que Araya denunciaba haberse recibido amenazas de muerte a raíz del debate por esta iniciativa. La denuncia de amenaza generó varias reacciones parlamentarias. Es bastante complejo, estamos hablando de un ambiente de violencia dentro de la Cámara y yo llamaría a todos aquellos sectores que llaman a condenar la violencia que la condenen con toda fuerza a propósito de, por ejemplo, nosotros pedimos un minuto de silencio por las víctimas de Calle Conferencia en los 50 años que fueron detenidas sistemáticamente direcciones del Partido Comunista y no la dieron. Obviamente me parece mal que un parlamentario reciba amenazas por decir que va a hacer su trabajo mejorando un mal proyecto a través de las indicaciones. 7 de la tarde con 10 minutos. Vamos a seguir revisando informaciones. ¿Tenemos más declaraciones?
No tenemos más declaraciones a esta hora de la tarde. Bueno, y a propósito de esta temática, vamos a cambiar de tema y seguimos con informaciones de nuestro país, porque tanto alcaldesas como alcaldes de la oposición llegaron hasta el Palacio de la Moneda durante este lunes 11 de mayo para manifestar su preocupación por los recortes de salud pública, advirtiendo que esta situación podría afectar directamente la atención en los consultorios y en los centros de salud familiar, especialmente en sectores con mayor vulnerabilidad social. Para profundizar de este tema, conversamos durante Hora de Noticias con la alcaldesa de la comuna de Quinta Normal, quien además es vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Karina Delfino. Escuchemos parte de lo que fue esta conversación. Conversamos a esta hora con la alcaldesa de Quinta Normal, quien además fue presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Karina Delfino. Le saludamos, buenas tardes, hola, bienvenida a Hora de Noticias. Muchas gracias por la invitación. Vamos a conversar, alcaldesa, ¿qué significa concretamente este recorte para la atención primaria y cómo podría impactar a los vecinos? Sí, bueno, hoy día concurrimos junto a un grupo de alcaldes y alcaldesas de la región metropolitana a precisamente plantear nuestra preocupación en torno a varios recortes, en realidad, que se están anunciando y otros que ya se han realizado en distintas materias, pero hoy en particular pusimos el énfasis en los temas de salud. Esto se ha planteado a propósito de la discontinuidad de más de 20 programas asociados a salud, principalmente enfocados en salud mental, personas mayores, el tratamiento de adicciones y estos tienen relación, por ejemplo, con algunos cuidados paliativos de personas mayores, o sea, equipos profesionales que van a ver a las personas mayores postradas a su casa, o también en algunos casos el fondo de fármacos que nosotros ocupamos para la compra de medicamentos y que también se estaría descontinuando o en realidad bajando el presupuesto asociado a esto. Y por lo mismo, hoy día fuimos con un grupo de alcaldes y alcaldesas manifestando esta preocupación porque nosotros estimamos que es cerca de un 30-40% menos de los presupuestos que nosotros manejamos en el área de salud serían afectados con esta rebaja de presupuesto. Y bueno, fuimos con el alcalde Gustavo Toro, que eres vicepresidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades. Habíamos varios vicepresidentes de la Asociación Chilena también y un grupo de alcaldes y alcaldesas que manifestamos con mucha fuerza esta preocupación. Alcaldesa, estamos hablando de menos horas médicas, menos medicamentos o menos cobertura en los consultorios, que son importantísimas en el mundo municipal y de salud. Sí, bueno, la atención primaria de salud tiene por objetivo tener una función preventiva en materias de salud. O sea, los CESPAM y el modelo de CESPAM, de SECOF, son pensados precisamente para descomprimir los hospitales, porque si funciona mucho mejor la atención primaria de salud, esto supondría que también menos personas se pudiesen enfermar y por lo tanto menos personas llegan al hospital. Entonces los modelos de salud familiar, los modelos de CESPAM son muy relevantes en la población. Nosotros atendemos, poblaciones muy grandes. En el caso de nosotros en Quinta Normal, por ejemplo, solamente en un CESPAM, cerca de 40.000 personas. Y la verdad es que yo voy recurrentemente a los CESPAM y siempre están llenos de personas, o sea, que se van a hacer sus controles, que les sacamos las tomas de muestras para precisamente prevenir enfermedades como la diabetes, la hipertensión o el tratamiento de aquellas enfermedades. Siempre pensando en que las personas puedan estar en nuestro modelo de salud familiar, barrial, y así también descomprimir los hospitales. Y a mí la verdad me da mucha frustración que cuando se habla de recortar en términos de salud, siempre se piensa en recortar la atención primaria de salud, cuando en realidad uno pensaría que debiera ser al revés, digamos. O sea, en realidad se tiene que fomentar la atención primaria de salud en términos de exámenes, en términos de la entrega de medicamentos, porque si una persona tiene sus medicamentos al día y lo hace de buena forma, también previene que tenga una enfermedad mayor que requiera una atención hospitalaria. Entonces creo que es súper importante que en el fondo se pueda fortalecer esta red, nuestra principal, o sea, el primer punto de nuestras solicitudes es que se fortalezca y que aumente el fondo asociado a la atención primaria de salud, que es el per cápita, porque el per cápita, si bien se ha reajustado en función del IPC, no ha tenido un aumento real, solamente en función del IPC hace ya varios años.
Y bueno, y obviamente nuestra preocupación a propósito del recorte de estos 20 programas, más de 24 programas de salud, que se denominan los PRAPs, que son de diferentes índoles, pero que se afectan principalmente personas mayores, salud mental, y bueno, algunos que había comentado respecto a adicciones, salud bucal, etcétera. Entonces, bueno, creo que acá si hay una iniciativa por parte del gobierno, que lamento también bastante, de reducir el Estado, creo que esto no debiera afectar a temas tan sensibles como salud, como educación, como seguridad, que en el fondo los vecinos y vecinas lo requieren todos los días. Y hablar con los vecinos y vecinas es escuchar siempre la necesidad de información de salud, de educación y de seguridad, entre otras materias. Entonces, yo lo que trataría en que se centrara el debate es cómo finalmente fortalecer estas áreas y no cómo disminuir estas áreas. Y bueno, obviamente también va relacionado con respecto a la propuesta de la reforma tributaria encubierta que tiene el gobierno hoy día en tramitación legislativa, que lo que hace es reducir la recaudación estatal en 4.500 millones de dólares. O sea, no es menor la reducción que se está hoy día planteando en función de esta reforma tributaria encubierta, y que no hay ninguna posibilidad de que no se afecten los programas sociales. O sea, con una reducción tan importante es evidente que algunos programas sociales se van a reducir. Por eso yo creo que es súper complicado lo que hoy día está pasando, y por lo mismo como alcaldes y alcaldesas hemos puesto las alertas respectivas. Estamos con Karina del Pino, alcaldesa de Quinta Normal y vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Alcaldesa, usted habla muy bien de Quinta Normal, que es una comuna grande, pero aquí nos llama la atención qué pasa con las comunas chicas. O sea, si ustedes que tienen una gran cantidad de gente por el per cápita, ¿qué pasa con las comunas chicas? Bueno, hoy día estaba presente, de hecho, la alcaldesa de la alcaldesa del Monte, que es una comuna rural, la alcaldesa Sandra Maulén, y que ella también manifestaba la misma preocupación respecto a las zonas rurales. Esto es dentro de la región metropolitana, una zona rural, pero también lo hemos conversado con muchos alcaldes y alcaldesas a nivel nacional, y a propósito también de la rebaja, por ejemplo, en contribuciones y de la alta dependencia que tienen algunos municipios al Fondo Común Municipal. En el caso, por ejemplo, de Ollagüe, tiene un 100% de dependencia del Fondo Común Municipal, lo mismo con la comuna de Isla de Pascua, Juan Fernández, que tienen 100% de dependencia del Fondo Común Municipal. El Fondo Común Municipal es un fondo en el cual comunas que tienen mayores ingresos aportan ese fondo y se distribuye de manera equitativa según un índice de vulnerabilidad. Y ese Fondo Común Municipal se compone en un 60% por contribución. Entonces, a propósito de la propuesta del gobierno, una reforma tributaria encubierta, que está bajando las contribuciones a personas mayores de 65 años, pero que no hace ninguna distinción ni por remuneraciones ni tampoco por cuántas viviendas tiene, afecta directamente a comunas que son más vulnerables y que se financian a través del Fondo Común Municipal y por lo tanto a través de contribuciones. Entonces, yo creo que hoy día es complejo lo que estamos viviendo. Efectivamente es más complejo aún en comunas rurales que tienen extensiones territoriales muy grandes y que por lo tanto muchas veces necesitan más recursos, incluso que la zona urbana. La zona urbana obviamente tienen otras complejidades, pero en las zonas rurales la extensión territorial los hace también tener complejidades distintas. Entonces, yo creo que hoy día debiéramos centrarnos en cómo gastamos mejor, cómo hacemos un Estado más moderno, un Estado que se haga cargo de las necesidades de las personas y no reducir el Estado. Yo creo que hoy día lo que se está planteando en materia de rebaja presupuestaria en temas tan sensibles como salud es precisamente reducir el Estado y dejarlo más pequeño. Yo creo que hoy día las que las personas están necesitando es que resolvamos sus problemas, y eso se resuelve, según mi punto de vista, con un Estado más fuerte. Alcaldesa, ¿cuál es el ingreso bruto de cada una de las comunas grandes y las chicas en respecto a la salud? Porque aquí estamos, lo preguntaba recién, hay comunas grandes como la suya, pero también hay comunas chicas que son prácticamente rurales y tienen un ingreso per cápita bastante bajo. Sí, bueno, en términos de salud varía mucho, la verdad. Por eso yo me centraría más bien en el modelo. O sea, yo creo que acá el per cápita es una manera de cuantificar esta recaudación o de tener una recaudación o un recurso, digamos, que se mide por personas que están inscritos en los CEFAM y asisten al menos una vez al año. Y ahí es bastante bajo. Y que bueno, llega esos dinero a nuestras arcas municipales. Una cifra, alcaldesa. Es que no tengo la cifra hoy día acá respecto a todas las comunas. ¿Ustedes, por ejemplo?
tengo que chequearlo porque no tengo la cifra. Lo que pasa es que se compone de varias materias, se compone del per cápita y también de los programas de salud municipal, los PRAP, que son los programas de salud del ministerio. Entonces una cifra que hoy día no me podría casar. Sí sé que se afecta en un 30% el presupuesto total de salud en materia de per cápita y de programa. Estamos hablando con Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal y vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Alcaldesa, ustedes hablan de una amenaza a la APS. ¿Cuál es el principal riesgo que ven en este escenario? Bueno, yo creo que el principal riesgo acá es lo que se afecta en materia de vecinos y vecinas y de sus atenciones, porque acá estamos hablando de descontinuar, por ejemplo, medicamentos, los cuidados paliativos, personas que se asisten a programas de salud mental, de salud de programas en función de tratamiento de adicciones, entre otras materias. Entonces yo creo que acá lo más complicado, más allá de los municipios, digamos, son los vecinos y vecinas, y son finalmente quienes hoy día lamentablemente son quienes están hoy día teniendo las consecuencias respecto a todos estos recortes de salud, de educación y de otras materias que también ha planteado el gobierno. Alcaldesa, desde la Asociación Chilena de Municipalidades, ¿qué medidas están solicitando ustedes al Ejecutivo? Bueno, ahí tenemos una variedad, la verdad, de visiones. Algunos alcaldes y alcaldesas hemos sido críticos respecto, de hecho, a cómo se ha estado articulando la Asociación Chilena de Municipalidades, siendo parte de su directiva. Sin embargo, en las últimas reuniones hemos consensuado que en el fondo no se afecten los recursos municipales. Hay distintas miradas respecto a los temas de contribuciones, por ejemplo, pero sí hemos concordado en que todos aquellos programas que van en beneficio a la comunidad y aquellos recursos que van a financiar los municipios no debieran ser recortados. Y por lo mismo, bueno, nosotros, un grupo de alcaldes y alcaldesas de la oposición, vamos a tener una reunión con el presidente de la República este día miércoles, y va a ser parte también de las materias que vamos a manifestar el día miércoles al presidente de la República. ¿Existe algún riesgo de que aumente la lista de espera o que se termine saturando aún más la red de salud pública, alcaldesa? Lo que yo creo que por una parte es la reducción de personal, o sea, la reducción de trabajadores y trabajadoras de la salud, porque obviamente con menos recursos uno no puede financiar lo que hoy día está financiando. Y segundo, obviamente que cuando uno debilita el sistema primario de salud, que tiene por función una función preventiva, finalmente se aumenta toda la presión hospitalaria. Yo creo que el sistema primario de salud ha permitido de que uno pueda atender tempranamente ciertas enfermedades y pueda tratar esas enfermedades con un monitoreo permanente, como en el caso, por ejemplo, de la diabetes, de la hipertensión o de otras enfermedades de base. Y que las personas van concurrentemente a nuestros SESPAM, a nuestros servicios de salud, precisamente a tratar esas materias. Entonces, cuando el per cápita baja o cuando no se reajusta o cuando no aumenta, en el fondo uno no puede potenciar en el fondo este sistema. Y por otro lado, evidentemente, dejar de prestar algunos servicios como o bajar algunos servicios como todo el acompañamiento que hacemos a los enfermos de salud terminal que requieren cuidados paliativos, por ejemplo. Entonces, por eso yo entiendo que tiene que haber una mirada, que tenemos que evaluar los programas permanentemente, es parte de la función del Estado, de la función pública. Pero lo que yo diría es que esto no puede reducir el presupuesto, o sea, que el presupuesto no puede verse perjudicado, sino que evaluar programas, pero no evaluar el presupuesto. Estamos conversando con Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal y también vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Le cambio de tema, alcaldesa, porque la semana pasada en puranoticias.cl contamos detalles de una denuncia que apunta contra el secretario ejecutivo subrogante de la Asociación Chilena de Municipalidades, don Carlos Andrade, que está relacionada con gritos, amenazas y miedo por parte de los funcionarios. ¿Usted qué sabe de esto? ¿Se ha tomado contacto con el secretario? Nos comentaban que el alcalde Alessandri, el alcalde de Zapallar, estaba al tanto, pero que no es mucho lo que se ha hecho para frenar estas situaciones. ¿Cuál es su opinión y cuál es lo que usted sabe con respecto a este tema? Sí, yo, lamento que no se haya podido concretar la reunión que venimos planteando hace ya varias semanas, diría al menos una semana, que estamos solicitando una reunión de directorio y también una reunión del comité ejecutivo, y que quedaron de enviarnos la fecha
durante la semana pasada eso nos ha convocado y es parte también de las materias que debemos conversar como directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades. Yo creo que la denuncia que nos llegó a varios alcaldes y alcaldesas es grave y uno no puede minimizar los temas de maltrato al interior de los ambientes laborales. Y por lo tanto yo espero que ya se hayan iniciado las investigaciones correspondientes y es parte también de lo que nosotros vamos a consultar como directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades. Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal y vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, agradecerle por este tiempo que nos ha entregado y también dejarlo más claros dos temas que son importantes para la comunidad y por supuesto para nuestro país. Muchas gracias, que esté muy bien. Buenas tardes. 7 de la tarde con 25 minutos. Ahí escuchábamos esta conversación que sostuvimos con la alcaldesa de la comuna de Quinta Normal en la región metropolitana, quien actualmente es vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, pero también ejerció como presidenta hace algunos años atrás. Nos referimos a Karina Delfino. Con esta conversación vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con más detalles en Pura Noticia PM. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Pura Noticia PM. Último minuto. Último minuto. Último minuto. 7 de la tarde con 31 minutos y estamos con una información de último minuto porque Carabineros informó que ha logrado la detención de 2 sujetos como los presuntos culpables de las agresiones al diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares. De acuerdo a la información llegada a nuestro equipo de prensa, se trata de 2 detenciones a raíz de la agresión sufrida por el parlamentario del Partido de la Gente por nuestra región de Valparaíso durante la madrugada del pasado domingo. Carabineros ya dio la información de que ha logrado la detención de 2 sujetos como los presuntos culpables de las agresiones al diputado del Partido de la Gente por el distrito 6 de nuestra región de Valparaíso. Nos referimos a Javier Olivares. De acuerdo a la información que se entregó a nuestro equipo de prensa, se trata de 2 detenciones a raíz de la agresión sufrida por el parlamentario durante la madrugada de este domingo. Ampliaremos esta información en nuestro sitio web y por supuesto también en el espacio de la noche de puranoticia.cl en nuestros distintos diales de radio. Así que todos los detalles usted lo puede obtener junto a Leonel Alegría en la noche de puranoticia.cl, en la 102.5 FM, la 90.9 FM y 96.1 FM. Último minuto. Último minuto. Último minuto. Bueno, y ahí revisábamos esta información de último minuto en nuestra región de Valparaíso y vamos a seguir precisamente con informaciones de ese sector, pero vamos a cambiar completamente de tema. Seguimos en nuestra región de Valparaíso porque la familia de María Ercira Contreras realizará una movilización durante este martes 12 de mayo para poder exigir justicia y cuestionar nuevamente el desarrollo de la investigación por su desaparición ocurrida, recordemos, el pasado 12 de mayo del año 2024 al interior del Fondo Las Tórtolas en la comuna de Limache. A 2 años del caso que conmocionó a la comuna de Limache, la nieta de la adulta mayor, Carla Hernández, reapareció públicamente para convocar a una marcha y jornada de concientización junto a familiares de otras personas desaparecidas. El martes 12 de mayo vamos a hacer una marcha en Limache, desde la estación de Limache a las 10 de la mañana hasta el Fondo Las Tórtolas, señaló en entrevista con Chilevisión Noticias. Hernández insistió además en sus críticas a la investigación y aseguró que la familia mantiene dudas sobre lo ocurrido. Han pasado 2 años y no se ha encontrado absolutamente nada que le perteneciera a ella dentro del lugar, afirmó. La nieta de María Ercira también hizo referencia a nuevas diligencias realizadas en el fondo, donde recientemente se habrían encontrado restos de sangre humana en la casa del cuidador, aunque sin resultados concluyentes debido a la escasa cantidad hallada. Finalmente, la familia reiteró que continuará impulsando acciones para esclarecer el caso. Estamos unidos como familia para encontrar la verdad. No vamos a parar, concluyó Hernández. 7 de la tarde con 34 minutos y a propósito de informaciones de carácter policial, nos vamos rápidamente a las calles junto a nuestra unidad móvil con Daniel Zunino, que nos trae mayores detalles. ¿Cómo está, Daniel? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Camila? Buenas noches. Hicimos con la información porque lo comentamos durante la jornada, un nuevo caso de femicidio quedó al descubierto en la región de Valparaíso
luego que este sábado el juzgado de garantía de La Calera decretara la medida cautelar de prisión preventiva para el hombre acusado de asesinar a su pareja en la comuna de La Cruz. El crimen ocurrió durante la jornada del viernes en la calle La Palmilla, hasta donde concurrió personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para realizar las primeras diligencias investigativas y el trabajo científico técnico en el sitio del suceso. Y en Digo, de acuerdo a los antecedentes entregados por la PDI, la víctima correspondía a una mujer venezolana de 42 años, quien habría sido atacada por su pareja en medio de una discusión al interior del domicilio. El subprefecto Diego Gallardo, en este caso de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, explicó que el imputado, también venezolano y de 43 años, habría utilizado un arma cortante para agredir a la víctima, provocándole una grave lesión en el cuello que finalmente le causó la muerte en el lugar. Escuchemos sus palabras. Con instrucción y flagrancia, el Ministerio Público solicitó la concurrencia de la Brigada de Homicidios junto al Laboratorio de Criminalística hasta calle La Palmilla, esto en la comuna de La Cruz. El contexto de este femicidio ocurre cuando su pareja, también venezolano, de 43 años de edad, irregular en el país, sin antecedentes policiales, comienza una discusión, el cual extrae un cuchillo y con esta arma cortante le provoca la herida antes señalada. Tal como escuchábamos entonces, utilizó un arma blanca, este sujeto, un arma cortante para agredir a la víctima, provocándole una grave lesión en el cuello que finalmente le causó la muerte en el lugar. De las diligencias desarrolladas por la PDI, el sujeto fue detenido durante la mañana de este sábado y posteriormente formalizado por el delito de femicidio íntimo en el juzgado de garantía de La Calera. Desde el Ministerio Público también tenemos palabras del fiscal Juan Sebastián de la Fuente. Escuchemos también sus palabras. Acogiendo las argumentaciones del Ministerio Público, decretó la prisión preventiva del imputado por considerarlo peligroso, en especial consideración por la naturaleza del delito, la víctima extranjera irregular, sin medios de protección en nuestro país ni red de apoyo, y en especial la forma en cómo este lo cometió, cortándole el cuello a la víctima. Tal como escuchábamos, y podemos ver imágenes también, imágenes exclusivas de pronoticia.cl, tenemos esta información lamentable, un nuevo caso de femicidio en la región de Valparaíso, y tal como lo comentaba también el fiscal, se explica que la Fiscalía pide la prisión preventiva debido a la gravedad de los hechos y el peligro que representa el imputado para la seguridad de la sociedad, petición que finalmente fue acogida por el tribunal. De esta manera, Camila, el acusado quedó sujeto a la máxima medida cautelar mientras se desarrolla la investigación, cuyo plazo fue fijado en 100 días. 7 de la tarde con 37 minutos. Muchas gracias, Daniel, con esta información de carácter policial en nuestra región de Valparaíso. Que esté muy bien, Camila. Y a propósito de informaciones de carácter policial, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, junto a los altos mandos de ambas policías, es decir, de la Policía de Investigaciones, junto a Carabineros de Chile, entregaron detalles de un nuevo despliegue focalizado que incluyó a más de 8.000 controles preventivos, incautación también de armas y droga y procedimientos en 9 comunas de todo nuestro país. La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, encabezó un balance junto al general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director general de la PDI, Eduardo Serna, donde se dio a conocer un amplio operativo conjunto desarrollado en 7 regiones del país, incluyendo la de Valparaíso. El punto de prensa se hizo previo al Comité de Seguridad y permitió entregar los detalles del despliegue focalizado efectuado por ambas policías en 9 comunas. Valparaíso, Santiago, Puente Alto, Concepción y Arica son parte de ellas. Según el balance entregado por las autoridades, el operativo dejó más de 450 personas detenidas, además de 8.000 controles preventivos y más de 1.000 fiscalizaciones. Eso posibilitó que una gran cantidad de personas fueran detenidas, más de 400 personas, y de los cuales, en este caso, aproximadamente un 72 a un 75%, dependiendo, quedaron en prisión preventiva o fueron sometidas al control respectivo. Por lo tanto, y esto también son detenidos que están relacionados con los delitos de mayor connotación social, que es precisamente lo que se requiere. De delitos tan graves como infracciones de drogas, armas, receptación de vehículos motorizados, delitos sexuales y robo con intimidación y violencia. Se han incautado armas, drogas, vehículos y municiones.
Durante las diligencias también se logró sacar de circulación 47 vehículos, además de la incautación de 7 armas de fuego, 28 municiones y más de 9 kilos de droga. Las autoridades señalaron que este tipo de intervenciones buscan reforzar la seguridad pública y fortalecer el trabajo coordinado entre carabineros y la Policía de Investigaciones para combatir delitos y organizaciones criminales en distintos puntos del país. Yo quiero destacar que estos operativos seguirán durante toda esta administración y durante todo este gobierno, implementando estrategias para ello. Estos no son al azar. Hoy día intervenimos en 9 comunas. Ellas se realizan en atención a un estudio estratégico coordinado con Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile. 7 de la tarde con 40 minutos. Vamos a seguir con las informaciones de este lunes 11 de mayo, pero ahora revisamos nuestro sitio web y lo que destacamos a esta hora de la tarde en puranoticia.cl. Y vamos a continuar con una información que es parte, ¿cierto?, de la portada de la edición digital de puranoticia.cl de esta jornada, porque los homicidios se dispararon en un 64% durante las primeras 8 semanas del gobierno del actual presidente José Antonio Kast en nuestra región de Valparaíso. Las cifras del Stop de Carabineros muestran que mientras los asesinatos aumentaron de 11 a 18 casos en comparación con el mismo periodo del año 2025, delitos como robos con violencia, ilícitos sexuales, violencia intrafamiliar y robos de vehículos registraron importantes bajas. En otro tipo de informaciones se lo adelantábamos, ¿cierto?, en Pura Noticia PM, porque detuvieron a 2 personas que habrían estado vinculadas a la agresión sufrida, por el diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares. Seguimos revisando informaciones y nos vamos a la región, a nuestra comuna, de Valparaíso. Esta información que se la llevábamos junto a Daniel Zunino, porque hay una polémica en el Cerro Concepción de la ciudad Puerto. ¿Por qué la nueva plaza Los Inmigrantes cierra sus puertas al caer la tarde? Hay versiones encontradas tanto de los vecinos del sector como quienes circulan por este lugar, algunos están a favor de esta medida, otros en contra. Sin duda vamos a continuar hablando de este tema dentro de los próximos días. Además, hicimos un balance regional del mega operativo que se registró en Valparaíso y en Viña del Mar. 33 personas detenidas, además de droga y vehículos incautados. Por otro lado, en informaciones políticas, no hubo tsunami. La oposición presenta 10 indicaciones al proyecto de reconstrucción nacional. En otro tipo de informaciones, los alcaldes de oposición llegaron con un ataúd hasta el Palacio de la Moneda, manifestando su rechazo a los recortes en salud pública. Y en otro tipo de informaciones, Felipe Tellez Guzmán asume como el secretario ejecutivo subrogante de la Comisión Verdad y Niñez tras la renuncia de Pedro Nato. Esas son las informaciones que destacamos a esta hora en nuestro sitio web en puranoticia.cl. Todos los detalles usted ya sabe, ingrese a nuestro sitio web. Vamos a continuar, con informaciones del ámbito de la salud en nuestro país, porque la gripe aviar volvió a encender las alertas sanitarias y también ambientales en todo Chile. La gripe aviar continúa avanzando en distintas zonas del país y ya suma 22 focos detectados en 7 regiones, afectando a 739 ejemplares de 8 especies distintas, según el último balance entregado por el Servicio Agrícola y Ganadero. Entre las aves impactadas aparecen especies como águilas y caiquenes en la región de Aysén, quetrus en los lagos y diversas poblaciones de cisnes corcovado y de cuello negro distribuidas entre Valparaíso y el sur del país. Ante este escenario, la Corporación Nacional Forestal intensificó las labores de monitoreo y vigilancia en áreas silvestres protegidas para evitar una mayor propagación del virus y resguardar la biodiversidad. Las autoridades hicieron un llamado a no acercarse ni manipular aves enfermas o muertas, ya que el virus puede transmitirse mediante secreciones, fecas, nidos o aguas contaminadas. Además, pidieron informar de inmediato cualquier hallazgo a guardaparques o al SAC. Desde CONAF advirtieron que la influenza aviar de alta patogenicidad representa una amenaza relevante para el equilibrio ecológico, especialmente por la migración de aves silvestres y la rápida capacidad de contagio de esta enfermedad viral.
7 de la tarde con 44 minutos. Seguimos revisando informaciones porque la senadora María José Gatica alertó por la baja cobertura de las mamografías en nuestro país y llamó también a poder reforzar con urgencia la estrategia nacional de la detección precoz del cáncer de mama, advirtiendo que solo 2 de cada 10 mujeres accedieron a este examen preventivo durante el año 2024. La senadora María José Gatica realizó un urgente llamado a fortalecer la Estrategia Nacional de Detección Precoz del Cáncer de Mama, luego de conocerse que la cobertura de mamografías en el sistema público apenas alcanzó el 20,2% durante el 2024. Según datos dados a conocer por la parlamentaria, el porcentaje corresponde a mujeres entre 50 y 69 años, cifra que se encuentra muy por debajo de los estándares considerados necesarios para una política preventiva eficaz frente a la principal causa de muerte oncológica en mujeres en Chile. Gatica, quien fue diagnosticada con cáncer de mama el año pasado, enfatizó la importancia del diagnóstico temprano y aseguró que una detección oportuna puede marcar una diferencia decisiva en la sobrevida y calidad de vida de las pacientes. La legisladora además advirtió sobre importantes brechas territoriales y etarias en el acceso a mamografías, especialmente en mujeres mayores de 70 años, grupo donde el riesgo de desarrollar la enfermedad aumenta significativamente. Entre las principales razones para no realizarse el examen aparecen la falta de tiempo, el olvido y la percepción de no necesitar controles preventivos. Frente a esto, la senadora pidió ampliar horarios de atención, reforzar la cobertura territorial y fortalecer el seguimiento desde la atención primaria de salud. 7 de la tarde con 46 minutos. Vamos a seguir revisando informaciones en Pura Noticia PM, pero esta vez vamos al otro lado de las fronteras. Vamos a revisar informaciones del ámbito internacional. Claro, revisamos a esta hora información internacional. En Estados Unidos, el hombre acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump durante un tiroteo ocurrido en la Casa Blanca se declaró no culpable ante un tribunal federal en Washington. El imputado, identificado como Cole Allen, enfrenta cargos por intento de magnicidio, agresión a un agente del servicio secreto y porte ilegal de armamento. Y según la investigación del FBI, el sujeto llegó armado hasta el evento donde se realizaba la tradicional cena de corresponsales a fines de abril. El incidente, recordemos que obligó a evacuar de emergencia al mandatario y generó una importante crisis de seguridad. De ser declarado culpable, Allen arriesga cadena perpetua. Y seguimos atentos a la situación sanitaria en Europa, porque la Comisión Europea descartó un riesgo generalizado tras el brote de hantavirus detectado en un crucero que debió desembarcar en Tenerife, España. Desde Bruselas señalaron que según los análisis realizados por la Organización Mundial de la Salud, el riesgo para la población europea continúa siendo bajo. Además, destacaron el operativo desplegado por las autoridades españolas para evacuar pasajeros y activar protocolos sanitarios especiales junto a organismos internacionales. Vamos con la revisión de noticias del mundo aquí en puranoticia.cl y les cuento que en Medio Oriente, Irán defendió como una oferta generosa su propuesta de paz luego de que el presidente estadounidense Donald Trump rechazara públicamente el plan presentado por Teherán. El gobierno iraní insistió en exigir el fin del bloqueo marítimo y el descongelamiento de activos iraníes retenidos en el extranjero, mientras continúan las negociaciones indirectas entre ambos países con mediación de Pakistán. Las diferencias entre Washington y Teherán siguen dificultando un eventual acuerdo definitivo. Son parte de las informaciones internacionales que revisamos a esta hora en puranoticia.cl. Ahí escuchábamos las informaciones del plano internacional en la voz de Carmen Paz González, que nos traía todos los detalles. Antes de despedirnos, los quiero invitar a que revisemos la portada de nuestra edición digital de puranoticia.cl, 7 de la tarde con 49 minutos. Y se lo adelantamos en la revisión de puranoticia.cl, porque los homicidios se dispararon en 64% durante las primeras 8 semanas del gobierno del presidente José Antonio Kast en nuestra región de Valparaíso.
En otro tipo de informaciones, destacamos también que la Fiscalía instruye diligencias por el ataque al diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, durante celebraciones que se llevaron a cabo en la comuna de Olmué, y testigos contradicen la versión precisamente del parlamentario del Distrito 7 de nuestra región de Valparaíso. Hay dos versiones en esta historia, todo usted lo puede conocer en la edición digital de puranoticia.cl. En otro tipo de informaciones de la arena política, no hubo tsunami. La oposición presenta 10 indicaciones al proyecto de reconstrucción nacional. Seguimos revisando informaciones de nuestra región de Valparaíso y de todo el país, porque la Asociación Chilena de Municipalidades rompe el silencio por la denuncia de maltrato laboral. La vicepresidenta Karina Delfino solicita una investigación. Esto a raíz de la denuncia que les presentábamos la semana pasada del secretario de esta entidad. En otro tipo de informaciones, polémica en el Cerro Concepción de Valparaíso. ¿Por qué la nueva plaza Los Inmigrantes cierra sus puertas al caer la tarde? Eso es lo que nos preguntamos en puranoticia.cl, y usted todos los detalles en la edición digital, la cual ya está disponible. Recuerde que es completamente gratuita y usted no necesita ningún tipo de suscripción previa. Simplemente la descarga desde el inicio de puranoticia.cl y tiene todos los detalles, todas las informaciones de esta región. Usted las tiene en formato PDF, un completo resumen del día. 7 de la tarde con 50 minutos. Nos estamos despidiendo ya en Pura Noticia PM. Les recuerdo que usted nos puede escuchar en la radio. Nos encuentras en el Gran Valparaíso y la provincia de San Antonio en la 102.5 FM. También nos puedes escuchar en el norte del litoral. Si estás en La Ligua, Maitencillo, Puchuncaví, Zapallar, estás ahí en Ventana, Quintero, Los Molles, nos encuentras en la 90.9 FM. Mientras que si estás en el interior de nuestra región, San Felipe, Los Andes, Catemu, Panquehue, Calle Larga, Santa María, también te puedes unir a la transmisión de puranoticia.cl a través de la radio en la 96.1 FM. Y recuerde que en la comuna de Concón tenemos doble frecuencia. Nos encuentras en la 90.9 y en la 102.5 FM. Y por supuesto que nos lees en nuestro sitio web y nos lees también en la edición digital ya disponible para su descarga. 7 de la tarde con 51 minutos. De esta forma llegamos al término de Pura Noticia PM, las noticias de la tarde de puranoticia.cl. Muchas gracias. Revisamos titulares antes de despedirnos. Vamos a revisar los principales información a esta hora. Vamos a revisar nuestros titulares antes de despedirnos para que usted se vaya completamente informado. Sube la aprobación al presidente José Antonio Kast. La encuesta CADEM lo posiciona con un 42% del respaldo ciudadano. Se agudiza finalmente la tensión por el proyecto de reconstrucción. La oposición frena avance y el oficialismo acusa un obstruccionismo. El fiscal nacional Ángel Valencia insiste en reforzar el control fronterizo y evita evaluar medidas del gobierno. Este lunes se dio inicio al juicio contra el hijo de Héctor Yaitul por un atentado en Lautaro. La familia de María Ercira Contreras convoca una marcha a 2 años de su desaparición. La CONFETS protesta frente al Ministerio de Educación por los recortes presupuestarios. La Comisión de Salud revisa la crisis en el Hospital Claudio Vicuña tras el cambio de las autoridades. La Contraloría General de la República valida el acuerdo para la expansión del puerto de Valparaíso y descarta ilegalidades. Detienen 2 sujetos como presuntos culpables de agresión al diputado Javier Olivares. El parlamentario del Partido de la Gente sufrió golpes, recordemos, durante la madrugada del pasado domingo. 7 de la tarde con 53 minutos y ahora sí, recuerde que usted nos ve, nos escucha y nos lee, porque en puranoticia.cl las noticias son como a ti te gustan. Los invito a quedarse en la noche de puranoticia.cl. Quédese junto a nuestra sintonía porque ya viene Leonel Alegría con los mejores éxitos y por supuesto también la información de puranoticia.cl. Muy buenas noches. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia PM.